estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas, en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza y Zulma Prina. Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien. Zulma nos está escuchando, no está en Rosario. Está lejos, sí, está en Rosario, pero seguramente... Viajando como siempre, citada por muchos medios del interior, y ella concurre por la radio a hablar en interior. Así es, así que después nos va a traer seguramente algún comentario, alguna novedad. Me comentó Zulma que hizo una combinación de corresponsalía con la radio de Mercedes, por lo cual en algún momento también tendremos algo de... Claro. En cuanto a lo que pasó la semana pasada, estuvo acá el contador Vicente Salvati, recordarán los oyentes, que explicó muchas cosas y hemos intentado a toda costa que lo que dijera el contador sirviera para utilizarlo a personas que tienen algunos negocios pequeños, empresas medianas, pequeñas, porque como dijo muy bien el contador y como es previsible, las empresas grandes no precisan del consejo nuestro porque tienen profesionales de todo tipo, tienen abogados, contadores, llevan las contabilidades del modo más avanzado posible, y entonces todo este tipo de problemas burocráticos, formularios, declaraciones y lo demás no les preocupa. Sí, me llamaron algunos oyentes, sobre todo más que llamadas, mails que manda la gente preguntando, interesados en algo que explicamos y parece que no quedó claro. No es que los negocios pequeños o que se abren ahora nuevos están exentos de pagar impuestos, monotributo, IVA, ganancias, lo que fuera. No, que eso era una situación ideal, como para incentivar al comerciante que recién se inicia. Claro. Recuerda, Marta, que propusimos nosotros que sería útil, dado que es tan complejo y cada día más complejo el sistema burocrático para manejar lo administrativo, para manejar todos estos formularios, declaraciones, habíamos dicho que no estaría mal que el Estado aceptara que pequeñas empresas, sobre todo comerciantes, vendedores de servicios individuales, gente que trabaja en negocios pequeños o que está probando los negocios, si van a funcionar o no, le han dejado en la casa un lugar libre y ponen un negocio, lo que sea, comidas, kioscos pequeños o grandes, servicios, reparaciones y todo lo demás. Montan ese negocio para que, bueno, su tiempo aprovecharlo y hacer algo útil. Y claro, yo dije, y Salvati apoyó que sería una buena idea, que sería útil que ese tipo de negocios modestos, en los cuales las personas que comienzan a hacer ese tipo de explotación personal, por un tiempo estuvieran exentos de todo impuesto. Claro. Hablemos de un año y medio, de modo tal que ya pasado ese periodo tengan esos pequeños empresarios la posibilidad de saber si el negocio permite afrontar los gastos que lleva un negocio. Es verdad, Marta, que en este momento las declaraciones y formulación de todo lo que sea datos a la FIP, al ente recaudador, se hace por internet. Es cierto. Sí. No es tan sencillo. Evidentemente para muchísima gente no es fácil. De hecho, estamos viendo que mucha gente, aun cuando sea sencillo, tiene que recurrir a gente que conozca un poco más el manejo. Bueno, puede ser. O sea, tiene sus complejidades. Además, la gente tiene temor cuando se mete una máquina a hacer declaraciones o formularios de papel. Tiene temor que salgan bien o mal. Con lo cual, estimados oyentes, como hablamos con Salvati, es inevitable cualquier tipo de negocio que tenga un contador cerca, más cerca o menos, depende de cómo se maneje. Un contador que maneje los papeles. Ahora, ¿qué ocurre? Si el negocio comienza siendo un negocio pequeño, que todavía no sabe si va a ser o no un negocio que funcione, una actividad. Hablamos de quien vende comidas caseras, quien reparte elementos, servicios de reparaciones, todo ese tipo de actividades que puede hacer una persona o dos familiarmente. Sí. Yo creo que no estaría mal que tuviera un tiempo de gracia en el cual todas estas obligaciones no aparezcan, o sea, que no aparezcan de inmediato, porque sería como darle un periodo de prueba. Pero, oyentes,
marca, esto es una propuesta, una intención que no tiene vigencia actualmente, por lo cual, como dijo bien el contador, es algo ideal, claro. Es ideal. Como dijo el contador, es más barato pagar un contador que mañana pagar las multas que la FIP puede aplicarles por incumplimiento. O sea, son severas las multas, o sea, se está intentando que todo el mundo pague impuestos regularmente, y cuando llega el momento que aparece una inspección, o una clausura o todo lo demás, se hace muy gravoso, y como decía el contador Salvati, mejor pagar todos los meses un pequeño monto a alguien que lo haga, a tener problemas después futuros. Sí, sí. Así que no es que dijimos que se puede trabajar un año o año y medio sin pagar nada, no, es una propuesta, una teoría, algo que nos parece que a lo mejor no se escucha apropiado y no nos hacen caso. Vamos un poquito a la música y conversamos. Sí, iba a mencionar algo también, un evento. Ah, qué bueno. El grupo Generación Abierta, Poetas en el Recuerdo, bueno, van a presentar el libro Sobre un papel ausente de Beatriz Minichilo. Se referirán a la obra Héctor Miguel Ángeli y José Tallarico. José Tallarico estuvo con nosotros en un momento dado acá. La escritora amigo también, la escritora Minichilo también es amiga. Le deseamos mucha suerte. ¿Cuándo lo presentan? Bueno, también leerán poemas Beatriz Minichilo y nuestra Zulma Prina también. Muy bien. Lectura de poesía, Romina Funes, Roberto Glorioso, Cecilia Ortiz, Silvia Pastrana, Horacio Preller. Y música de Pablo Araujo, cantautor. Esto es mañana, viernes 15 de marzo, en el Café Montserrat, a las 20 horas. Esto es en San José 524. San José 524. Bueno, mucha suerte. Entrada libre y gratuita. Bien. Qué oportunidad para aprovechar, exacto. De poesía con gente que conocemos, que son escritores, intelectuales, reconocidos, todos de buena calidad. Un placer. Sí, son conocidos lo suficiente, pero yo le conozco la obra a varios y son escritores de buena calidad, por lo que de momento va a ser bueno. Para aprovechar. Bueno, también vamos a mencionar que el profesor doctor Antonio Las Heras ha sido distinguido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el premio especial Eduardo Malea por su obra inédita Pancho Sierra, el arquetipo del héroe solar y el ser argentino. Texto que es una versión corregida, ampliada y actualizada de la tesis con la que en 1989 obtuvo su doctorado en Psicología Social en la Universidad Kennedy. El actual presidente de la Asociación Junguiana Argentina investiga en esta obra aún no publicada implicancias psicosociales que hacen a la construcción del siendo argentino, haciendo hincapié en la no existencia aún de algo que pueda llamarse ser argentino, lo cual dista todavía de haberse plasmado. Este importante reconocimiento académico que lleva el nombre de Eduardo Malea, uno de los mayores ensayistas de temas argentinos que ha tenido el país, será entregado en fecha a determinar en un acto que tendrá lugar en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura del Gobierno de la ciudad. Muy bien. Bueno, acá está el decreto, que es el 541 del 2012. Bueno, Antonio Las Heras, felicitaciones. Felicitaciones, sí. Y que siga trabajando, que trabaja mucho y esto es una cosa interesante. Tiene un programa de radio también. Antonio Las Heras es otro incansable trabajador de la cultura. Muy interesante, por cierto, a veces tengo ocasión de escucharlo. Y además viaja por todo el país y afuera. Bueno, tenemos... Ahora sí pasamos a la música. Hoy tenemos música de Mariana Carrizo, que nació en Angastaco, en los Valles Calchaquíes, Salta, que bueno, allí vivió con su abuela hasta los 5 años y luego se mudó a San Carlos, cerca de Cafayate. Desde niña se destacó entonando las melodías autóctonas, anónimas, populares e improvisadas de su lugar. A los 8 años se presenta en el primer Festival del Poncho en la localidad vallista de Molinos, Salta, y en el 2004 en el Festival de Cosquín, obteniendo el premio Consagración. Ahora escuchamos La Viajerita. Zambita, por eso la llamo yo la viajerita palomita.
soy de Cochuna. Ranchito, monte y río, soles y lunas, palomita. Ranchito, monte y río, soles y lunas, palomita. Hasta el Pachiri voy los domingos y por la noche al cerro vuelvo solito, palomita. Ay, viajerita, el alba asoma, trayendo de los cerros frescor y aroma, palomita. Trayendo de los cerros frescor y aroma, palomita. Nos acompañan los siguientes anunciantes. Si necesita asesoramiento legal, consultas, matrículas, consulte a los abogados en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, www.cpacf.org.ar. Periódico Primera Página del barrio de Valvanera y Almagro. Su director, Miguel Germino, sale una vez al mes. El blog www.primerapagina93.blogspot.com. Para contactarse con Carlos Pensa, su dirección de correo es carlospensa@yahoo.com.ar. Pueden llamar a la radio al 4372 2841 y 4372 3061. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy, que se trata de el señor Claudio Rabinovich. Hola Claudio, ¿Qué tal? bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Gracias por visitarnos. Bueno, periodista deportivo, abogado, colabora en revistas sobre tenis, máster en ciencias políticas, corresponsal en Buenos Aires del diario de Río Negro. De todo un poco. Periodista, qué tema interminable que yo estaba pensando por tu visita, Claudio Rabinovich. El periodismo es un constante problema para los gobiernos, no para el actual, para todos, porque ya se habla de que Sarmiento se peleaba con los periodistas y quería patearles la cabeza, y otros más que no recuerdo. Hablo de Sarmiento porque le tengo admiración, pero sin embargo estaba discutiendo. Se habla que en la colonia ya había problemas con los periodistas porque daban noticias que alarmaban a la gente, y entonces los gobernantes, virreyes querían tirarlos al río. Siempre hubo problemas con ustedes. Porque como ustedes son espiones de lo que pasa, y entonces a la gente no le gusta que los espíen. O más bien, digamos, sobre todo las clases políticas que tienen la costumbre de vender un discurso que les parece más adecuado, entonces plantean los dirigentes políticos, funcionarios, diputados, senadores, lo que ellos creen que están haciendo como cosa bien, y ustedes aparecen, descascaran el discurso y descubren que todo eso es mentiras, y se enojan. Y un poco cada político quiere más un publicista que un periodista, ¿no? O sea, alguien que lo haga quedar bien de alguna manera. El periodista es un filtro más una vez. Entonces hay intereses contrapuestos entre quien esto en relación al público que quiere saber de qué se trata. Yo creo que el periodismo es una fuerza importantísima, es un poder. Es muy importante. En la medida que sean, obviamente, periodistas honestos, que sean veraces, como lo son en general la mayoría, ¿no es cierto? El periodismo es una fuerza importante y deberían quienes ejercen algún cargo soportarlo. Y insisto, no es un tema de actualidad, es un tema que en la historia argentina, desde antes de todo tipo de sistema institucional, que comenzó en 1850 y pico, 60, ya había problemas con los periodistas. Siempre había problemas. También con los abogados hubo problemas. O sea, cada grupo tiene en algún momento dificultades y quisiera echar a quienes les molestan o le plantean cuestiones que no les gustan. No es en la actualidad, fue anteriormente y será luego también con los que sigan gobernando, que van a tener problemas. Ahora, ¿por qué quienes tienen el poder político se enamoran de lo que dicen ellos y no les gusta que ustedes lo desmenucen y lo investiguen? Bueno, ¿qué has pensado de eso? Sí, bueno, yo creo que a nadie en principio le gusta ser controlado. Es un poco la naturaleza humana, ¿no? De querer
tener un poder con el menor control posible. Ocurre también que quienes fomentan medios oficialistas realmente no terminan teniendo muy buenos resultados en cuanto a audiencia o televidentes, porque a la gente no le suele gustar el periodismo oficialista. Eso se ve en todos los lugares del mundo, digamos. Sí, medios del Estado, que es otra cosa, que como la RAI en Italia o la BBC en Inglaterra, ¿no? Pero tienen sistemas de manejos compartidos entre gobierno y oposición. Claro, por eso distingo que una cosa es un medio estatal, como en otros lados, ¿no? Acá realmente no se ha podido lograr tal vez una emisora estatal desprendida del gobierno, en los distintos gobiernos, no hablo por esto. Hablamos de 30 años de democracia. Claro. Lo anterior sería historia muy largo. Los últimos 30 años que hemos tenido sistema institucional, el que llamamos democracia, siempre han tenido los gobiernos dificultades con el periodismo. Siempre han querido manejar a los periodistas como les convenga a su discurso. Insisto, no es un tema actual. Es actual, sí es cierto, pero también lo fue antes y lo va a ser después. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta gente, a quien le damos un trabajo, que son empleados nuestros, quieren decir lo que les parece y no les gusta que le digan lo contrario? Sí, bueno, un poco es lo que yo te decía, la tendencia a no gustar el control. También yo creo que diferencia esta etapa de la democracia con las anteriores es que se ha puesto un poco en revisión el rol de los medios, ¿no? Desde el gobierno por un lado y desde los mismos medios por el otro. O sea, de alguna manera en la opinión pública o en la gente común ha cundido la idea de que también el periodismo, digamos, tiene sus intereses corporativos, ¿no? Y no es cierto eso. Eso tiene una parte de verdad también. Por eso a la vez el periodista es un trabajador bastante individualista. O sea, no lo veo tan corporativo al periodista como ser individual, pero sí los medios empresarios de alguna manera sí actúan en custodia de sus intereses. Pero Claudio Rabinovich, los medios periodísticos, diarios, televisión, son medios económicamente poderosos. Por lo cual podemos pensar que esos medios condicionan al periodista. Entonces, ¿en qué queda mi pretensión de que ustedes digan la verdad? Si un medio poderoso económicamente les pone pautas para que digan lo que les conviene al medio, o lo que les parezca a ellos que está bien. Yo reivindico el periodismo como una fuerza importantísima, como un poder, Claudio, en la medida que la verdad sea su objetivo. ¿Ocurre siempre esto? Bueno, eso está un poco en la ética de cada dueño del medio, digamos. O sea, yo creo que sí que hay medios que hasta por una cuestión económica también ser no digo totalmente objetivo, sino siempre hay una postura editorial, pero digamos ser lo más veraces posible. No, lo más, claro, no necesariamente denunciante, veraces. Yo creo que también de cara al consumidor, en este caso al lector, al oyente, lo favorece. Ahora sí, lo que ha pasado ahora es que se ha generado tal antagonismo entre el poder político y los medios que yo estaba pensando en un ejemplo claro. O sea, es muy difícil encontrar en un medio oficialista una investigación profunda sobre el vicepresidente, que es una figura muy polémica, sobre Mamadou Boudou, así como los medios opositores hoy en día es difícil encontrar una investigación profunda sobre Moyano o sobre Peralta, el gobernador de Santa Cruz, que hace unos meses eran digamos, los popes de la corrupción, y de un momento para otro sí, o se pone un manto de olvido sobre eso es preocupante. Eso es preocupante porque entonces mi pretensión de objetividad ética está un poquito decepcionada. Y sí, no hay una continuidad a veces en las noticias, ¿no? En los casos, no hay una continuidad. Yo creo que como nunca hoy en día es muy difícil quedarse con un solo medio. O sea, para tener un panorama, una idea de lo que está pasando, hay que por lo menos leer 2 o 3 medios. Lamentablemente es así. Pero bueno, también está lo que hablábamos de internet, que favorece un poco el acceso a la información, y realmente es una barrera muy grande contra la censura, internet. O sea, hoy en día sin duda, sí, claro. Hoy en día yo creo que un sistema como
por un ejemplo como el de Stalin no podría sobrevivir porque, o mismo el gobierno chino ahora tiene muchos problemas porque bueno, trata de neutralizar la red constantemente, hay gente que trata... Y han prohibido en China montones Claro. de entradas a internet, sí, sin duda. Que lo pueden más o menos neutralizar porque bueno, es un poder enorme, pero aún así está hackeado porque siempre hay voces que se escapan. Ahora el caso de la bloguera, en el caso de Cuba y Giovanni Sánchez. claro, con lo cual creo que bueno, eso abre una ventana a mayor libertad. El tema de que a través de internet incluso pequeños periodistas pueden generar sus medios, ¿no? Y claro, cuando plantean cuestiones críticas, tienen enseguida seguidores que se agregan. Uh-huh. No, eso es muy interesante, porque el caso de Giovanni Sánchez, pues así se llama la señorita, ¿sí? Fue interesante porque aun cuando la monarquía de Castro quiso impedirle que manejara, no podían evitarlo. Uh-huh. Por más que el gobierno de Cuba quiso limitarla, es tan poderosa la internet que no tuvo nada más que hacer que dejarla. Sí, y eso en uno de los tantos ejemplos uno pone... No, en el China caso- les pasa claro. parecido. En China han tenido hasta ahora más suerte, creo que han tenido más dominio de la situación. Uh-huh. Pero como dijiste vos, Claudio, porque tienen demasiados poderes económicos. Ujú. China es una potencia que debe tener capacidad para frenar cualquier tipo de cosa. Y curiosamente cuenta con el aval de muchos observadores que lo plantean desde el punto de vista de que a la larga un sistema así de alguna manera va a dejar puertas abiertas, o sea que después de la libertad económica va a llegar la libertad política, algo que es dudoso, digamos, ahí está por probarse, pero cuenta con cierto consenso que a mí me extraña, por lo menos. ¿En la censura? No, el tema del sistema chino no tiene tal vez la crítica que otros sistemas sí lo tienen por las mismas causas, ¿no? Pero bueno, curiosamente una vez yo, por ejemplo, fui a un foro liberal, no había caso de quienes participaban, pasó bastante tiempo y eran más críticos de Obama que el gobierno chino, una cosa muy extraña para quien Entonces tiene la democracia. ustedes son críticos por sistema. Y sí. Digamos, este ejemplo que das, critican a todo el mundo, entonces. Estamos en eso. Claro, no, y aparte porque de pronto están tan aferrados a una idea, en este caso republicano, de libre mercado, que lo ven al actual presidente norteamericano como alguien de izquierda, no está tan sesgada la cuestión ideológica, ¿no? Que va más allá de Argentina, por eso digo, ¿no? Hay que tener una vista muy especial para ver izquierda en Estados Unidos. Sí, pero bueno, ha pasado con lo que se llama el triparty. Yo no tengo caso. Tengo muchas admiraciones en algunos aspectos a USA, pero hablar de izquierda denuncia es un poquito una cuestión así medio de borrachos. Sí, por eso la última campaña le ha ido como le ha ido a Partido Republicano, digamos, o al Tea Party más que nada, que era un grupo cerrado a partir de que no hay que pagar ningún impuesto, unas posturas tan duras y tan cerradas que terminan chocando con la realidad de un país que es muy amplio, muy complejo, que tiene desde Nueva York hasta California, son electorados totalmente distintos al de lo que se llaman los Estados Unidos profundo, ¿no? Lo que pasa, Claudio, es que el Tea Party era una especie de grupo siglo XVIII. O sea, estaban bastante atrasados en muchas cosas. Si ser atrasado es no querer pagar impuestos, soy un atrasado. Yo me quejo todos los días por la carga impositiva que tiene nuestro país y muchos países europeos también, dado que pareciera que se ha hecho el negocio de los impuestos. Cada día hay más impuestos y más impuestos, lo cual sería soportable en la medida que eso nos dieran países ideales que funcionan adecuadamente. Sí, yo estoy de acuerdo, sí. No ocurre eso. Entonces el impuesto realmente crea muchas rebeldías por la carga que significa, por la intensidad con que se persigue el tema. Hablábamos al principio, una persona tiene en su casa un lugar vacío, quiere poner un negocio y no sabe si va a poder aguantarlo o no, por los gastos que va a tener, no solamente de impuestos, la burocracia para manejar los impuestos. Todo eso al Estado no le interesa. Entonces el impuesto va creando cada vez más antipatías. Claro. Las cargas impositivas son muy altas.
y a la vez, digamos, hay poco control de ese gasto. Eso es lo que más irrita y ese es, a la gente sobre en todo general, ese es ¿no? el punto que más molesta, claro. Claro, sí. El no ver reflejado en Claro, no, pero esa erogación, claro, en algo concreto. O sea, ¿qué se ha hecho con el dinero? Ujú. Que se explique adecuadamente. Sí, sí. Yo leo todos los días el boletín oficial, no me envidien, no es nada divertido, pero por mi trabajo tengo que hacerlo. Y todos los días leo decretos en los cuales el jefe de gabinete modifica el presupuesto que hizo el Congreso. Entonces pasa fondos que estaban destinados a un fin a otro, sin ninguna explicación, sin ninguna causa. Todo eso a uno como ciudadano le llama la atención. Le llama la atención que hay semejante discrecionalidad y falta de rendición de cuentas. Pero después de la música que va a pasar, nos va a contar Marta, vamos a conversar el tema de la censura. Acá mismo hablamos ahora un par de meses cuando vino el Premio Nobel de Literatura, que lo ganó un chino. Ujú. Hablamos de él, dimos sus datos, y a los pocos días trajimos una nota en los diarios donde este Premio Nobel de Literatura, que es un narrador, novelista, dijo, no está mal un poco de censura. Como diciendo que la censura era ordenadora de la sociedad. ¿Qué opinas? Después de contestar. Ujú. Bueno, seguimos con Mariana Carrizo, que tiene un estilo que ha sido definido como filoso por la autenticidad y el mensaje crítico directo de sus coplas. Para ella, la copla refleja la vida cotidiana, desde las situaciones más trágicas e injustas hasta las experiencias alegres y sensuales. Entre sus coplas se destacan las que cuestionan al machismo, llegando hasta asumir posturas feministas inusuales en el folclore. Ahora escuchamos Pobre y Colla. Si por pobre me desprecian, diré que tienes razón. Yo desprecio a muchos ricos por pobre de corazón. Yo desprecio a muchos ricos por pobre de corazón. Pobre colla criada con leche fiada, le decía mi tata, mi mamita, cuando tenía unas damas juanas de vinito patero en su cabeza, y creía que era rico y decía, tengo plata para atajar un río, y estaba más pelado que un sapo. Y así es el trato diferente que se le da a los pobres y a los ricos, ya lo dicen estas coplitas. En una casa está el pobre, llega el rico a pasear y ya le dicen al pobre, levántate, da lugar. A los ricos le dan mate hasta que se van llenando, pero al pobre le dan uno con los palitos nadando. Al rico le ponen cama con fundas y volado, y al pobrecito le ponen un cuero mal estaqueado. Al rico le ponen silla y al pobre le ponen banco, y ahí se queda el pobrecito como tronco en medio del campo. Y cómo influye la pobreza en los mocitos, sobre todo cuando les anda pesando el crecimiento. Ya lo dice esta coplita. Mi mamita me ha pegado porque roba un corderito. Volveme a pegar, mamita, que voy a traer el compañerito, que voy a traer el compañerito. Y en las cuestiones de amor también molesta la pobreza,
Cuando el pobre anda queriendo, viene el rico y se atraviesa y ahí se queda el pobrecito rascándose la cabeza. Todos dicen que soy pobre, que pobre me he de morir. Yo digo no soy tan pobre, teniendo con quien dormir, teniendo con quien dormir. Y en las diversiones también. Bueno, si necesita asesoramiento legal, consultas, matrículas, consulte a los abogados en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, www.cpacf.org.ar. Periódico Primera Página, del barrio de Valvanera y Almagro, su director Miguel Germino. Sale una vez al mes. El blog www.primerapagina93.blogspot.com. Para contactarse con Zulma Prina, su dirección de correo es zulmaprina@yahoo.com.ar. Pueden llamar a la radio para opinar, comentar, preguntar al 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Volvemos al tema periodismo, que es interesante. Y teníamos una pregunta pendiente. Claro. Sí, cuando hablamos acá, Marta recordará que hablamos del premio Nobel del año pasado de literatura chino, y leímos después, unos días después de haberlo elogiado como ganador del premio, que él sostuvo que era conveniente un poco de censura, lo cual en un escritor nos llamó la atención. Sí, muy porque el escritor es una especie de libertino, no tiene reglas, no tiene límites, porque fantasea y además escribe. Como escribe, le permite plantear las cosas más libertinas, más liberales, más libres, más independientes. Él es escritor y sin embargo, Premio Nobel de Literatura dijo: un poco de censura es conveniente. ¿Qué pasa entonces? ¿Esto es verdad? ¿La sociedad es incapaz de ser tan libre? O sea, los humanos no tienen capacidad para ser tan libres, que hace falta un poco de censura, como dice este señor escritor, que además, si tiene el Premio Nobel, les contemos que tiene una obra valiosa. Yo no la conozco, pero ha producido varios Como libros. que no tenemos capacidad para ejercer nuestra libertad. Algo de eso dijo. ¿Es cierto, Marta? ¿Aceptamos semejante cosa o queremos la libertad plena sin ninguna limitación? ¿Está bien un poco de censura, algunos límites o no? ¿Qué opinan ustedes? Yo te voy a decir más. Hay un autor que está considerado ultraliberal, que es Karl Popper, un filósofo que ha propuesto incluso que en ciertos casos la televisión, en casos donde se fomenta la violencia o la chabacanería, habría que aplicar algunos criterios de censura. Yo, mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo, digamos. Yo creo que en tal caso hay ciertas responsabilidades de la cual uno se tiene que hacer cargo y uno puede ejercer un autocontrol, pero creo que la censura es peligrosa, salvo una medida de protección para los menores, esas cosas sí, ¿no? Pero en cuanto a censura ideológica de contenidos, yo creo que si se abre la puerta ahí, termina mal la cosa. ¿Y cómo hacemos, Claudio, para que esos programas de violencia, la escuela del delito, que puede ser la televisión, porque la televisión nos ha mostrado cómo se hacen los delitos de todo tipo? Pues nos muestran con detalles. Sí. Llámense películas, llámense informativos. Entonces uno ve una película en la cual sale ahí pensando, y yo podría hacer este tipo de cosas. Hablo de asalto a bancos, secuestros y cosas por el estilo. Yo no lo haría tal vez porque forma fácil de obtener dinero. Claro, no está en mi capacidad ese tipo de cosas. Además, seguramente si lo hago me van a agarrar, así que no me preocupo por copiarlos. Pero hay gente que no tiene esa idea y que ve en televisión ejemplos de cómo se hace bien el delito. Entonces vos decís autocensura, y si no la hacen, ¿cómo se los llama la atención o qué se hace? En principio yo creo que puede haber una responsabilidad en la escuela, en los medios, en la educación, en los padres, y yo la verdad que dudo, de mi opinión personal, dudo mucho del efecto imitación. O sea, yo
¿no crees que eso sea ejemplo? Yo creo que una persona por ver una película donde hay violencia no de por sí va no, yo creo que está en la naturaleza ya de la persona. En mi opinión, yo creo que tal vez haya expertos que lo tengan más cuidado que yo creo que la censura cuando se abre la puerta es tan peligroso que... Sí. No, propongo, digo, a mí yo tengo la idea contraria. Yo creo que todo ese tipo de muestras de delito perfecto, o sea, los delincuentes que son héroes, porque finalmente muchos delincuentes son, durante un largo trecho de la película, son héroes simpatiquísimos. Claro, pero partamos de la base de entender o hacer entender a los niños de que eso es ficción. Es una ficción y como tal. ¿Pero usted cree, Marta, que la gente gente es tan inteligente como nosotros? ¿Cree usted eso? Bueno, como decía Claudio también depende de la educación de los padres, la escuela, de una serie. No hay una sola causa, no hay un solo... Hay un debate también abierto en Estados Unidos por la violencia, también con la cuestión de las armas, prohibirlas o no prohibirlas, ¿no? Es todo un tema del día de hoy. Es un tema muy actual, claro. Es muy serio eso, sí. Ahí está la postura de que si se prohíbe armarse, los que sí van a conseguir armas son los violentos, y otros que dicen no, realmente si se reduce la cantidad de armas, se hace un plan como para que haya cambio de armas por alimento, como creo que hay planes en algunos lugares, tendría éxito. Es un debate abierto, pero nos escapamos de lo que es la censura. No, pero tiene que ver, está en la misma línea de preocupación social. Es verdad. Los alcances de la libertad están en definitiva en juego, claro. Y el tema de libertad, seguridad, siempre hay una tensión. No te ha sido el tema, Claudio, porque realmente estamos hablando de que en qué medida la libertad total debe existir. Yo pienso que debe existir, ¿no es cierto? Pero de todos modos, a veces, para conversar con gente inteligente como ustedes, me planteo dudas. Digo, ¿y sirve esto? Porque realmente, que no haya prohibición por las armas, como dicen ahora en Estados Unidos, los amantes de las armas. Vamos a dejar las armas, la gente decente y los delincuentes van a tener armas. Vamos a quedar todavía más desprotegidos. ¿Tiene razón? Por eso la medida que creo que se ha encontrado como proyecto de Obama, como algo intermedio, es restringir el tema de las armas de guerra, o sea, impedir las armas de gran peligrosidad. Partiendo de la base que es indominable el tema, o sea, por completo es imposible eliminarlo, porque uno, como quien dice, siempre está expuesto a que haya un loco, un desequilibrado que cometa actos como los que pasaron en aquella película de Batman o en el caso del colegio. Sí. Pero siempre cuando uno entra en estos debates se trata de minimizar las causas o las posibilidades de violencia, no impedirlas, perdón, en definitiva, porque es imposible. Ahora yendo al tema de los medios, en este caso, bueno, desde mi experiencia personal no hay demasiadas restricciones en cuanto a informar. A mí me ha tocado cubrir, yo no hago policiales, sí causas judiciales, digamos, uno a priori parte de la libertad total para informar. Ahora sí creo que hay algunas reglas en cuanto a las fotos, por ejemplo, en cuanto a fotos de por ejemplo, un cadáver en situaciones de guerra, que creo que hasta los mismos gobiernos a veces ponen restricciones a los fotógrafos. Esa es una cuestión más compleja, ¿no? Pero... ¿Y qué opinaría como periodista? ¿En este momento argentino hay libertad de prensa? Sí, yo creo que hay... es un tema muy interesante, muy complejo. Creo que hay una libertad en cuanto a contenidos plena, o sea, de hecho a la presidenta la han llamado bipolar, ha salido una etapa de una revista hablando de la bipolaridad de ella, se han criticado a funcionarios sin demasiado límite. Lo que sí creo que hay es una restricción en cuanto a pautas, en cuanto a empresarios que realmente temen respaldar a medios opositores, y ahí lo que se genera es un achicamiento de los medios que hoy prácticamente están divididos entre una gran concentración de medios oficialistas y los grandes medios que puedan hacer política opositora, que termina siendo Clarín, digamos.
O sea, hoy están, hablo de los medios nacionales, las pautas están distribuidas entre todos los que son medios oficiales o Clarín, y lamentablemente los empresarios, eso por lo que yo tengo entendido, incluso en Off the Record, realmente temen ponerle pautas a periodistas que defiendan ideas muy contrarias al gobierno. Pero hay libertad de prensa. Pero hay libertad de prensa en cuanto a contenido. Sí, cada uno dice lo que quiere, a nadie lo persiguen por ese motivo. Lo que estás diciendo que hay otras persecuciones indirectas. Hay persecuciones indirectas, por ejemplo, hace poco, publicitaria. Claro, vos recordás hace poco incluso que se les puso en la picota a los consultores que publicaban cifras de inflación. Me acuerdo, sí. Una presión en cuanto a multas que está bien, no es que nadie vaya preso, pero bueno, es una coacción, digamos, que a uno le pueden aplicar una multa, una coacción muy fuerte. Claro, sí. Y digamos, uno de un medio tendría que decir, bueno, esto atenta contra la libertad, pero bueno, como está tan instalado, y lo que hablamos al principio de la conversación, la polémica de que hay corporaciones, que hay intereses y que hay que combatirlos, entonces hay mucha gente que paradójicamente defiende estas medidas. O sea, es tan complejo el panorama, ¿no? Yo como periodista en el medio que escribo tengo plena libertad para escribir dentro de ciertas líneas que el medio de alguna manera defiende lo editorial, pero partiendo de la base que yo, por ejemplo, hago crónica o hago periodismo, digamos, de opinión sobre algo, digamos, sobre un tema específico, pero no sobre las grandes directrices que van en lo que es la página editorial. O sea, vos tenés este planteo, me parece que hemos hablado antes. Veamos, no tenés ningún tipo de restricción como periodista en el medio que actúas para decir lo que pensás, porque además es lo que corresponde, es tu labor decirlo. Puede ocurrir que algún tema te lo bloqueen. Sí, o un tema, digamos, que el diario considere, digamos, que no está suficientemente bien desarrollado. También estoy pensando que en mi caso, por ejemplo, yo coincido bastante en mi pensamiento con la línea del diario. Yo tendría que ver qué pasaría en el caso de yo, digamos, no compartir los principios del diario, o sea, hay colegas que les ocurre. Estar en un medio y no compartir la línea del medio. Yo creo que es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Yo creo que uno cuando ingresa a un medio, yo no quiero decir ni mucho menos que uno tenga que compartir a pie juntilla, porque aparte para un diario también es bueno mostrar heterogeneidad. En nuestro diario, por ejemplo, hay líneas editoriales distintas de los enfoques que hay de las agencias de Neuquén con respecto a de Río Negro, por ejemplo. Visiones un poco distintas y el diario la deja expandir porque es bueno también para el mismo diario que se generen posturas distintas de los periodistas. Hablamos del diario Río Negro, que es un diario muy importante, uno de los grandes diarios del interior del país. Yo tuve el gusto de conocer, como te comentaba antes, la planta impresora, que es modernísima. La maquinaria es más moderna, trabaja muy bien, un edificio fantástico. Y además es un diario importante, escuchado. Se lee mucho, ¿no es cierto? Tiene una línea editorial. Dejemos de lado el caso particular de tu diario, pero en general la función de un periodista. Si el periodista tiene una cuestión ética, ¿cuál puede ser? Puede ser esta, Claudio. Yo hablo como yo pienso, con toda honestidad, éticamente escribo lo que yo pienso que debe ser. Si algún tema me lo prohíben, no lo toco. ¿Eso afecta a la libertad del periodista? Que digan tal tema no se trata. ¿Cómo juega eso? Y yo creo que debe ser es complicado. Creo que de alguna manera se violenta un poco la conciencia de uno si le impiden escribir un tema o le ponen una barrera, ¿no? Te pregunto distinto. Sí. ¿Vos escribir lo que querés, lo que te da la gana? ¿O te piden temas? Sí, haciendo sí la salvedad de que yo no suelo editorializar, no suelo dar opinión. Mi rol es más que nada hacer coberturas, como yo te decía, de un juicio, puede ser de un debate en el Congreso, y ahí yo tomo opiniones de diputados del oficialismo, de la oposición, y trato de ser
digamos, pluralista con todas las opiniones que reflejo. Lo que no el medio lo acepta. El medio lo acepta, y después sí tiene una línea editorial donde refleja una postura que es clara, digamos. Pero en tu caso no te afecta tu libertad como periodista. Sí, no solo editorial, sino también hay columnas de opinión a veces. Esas columnas de opinión que no son editoriales, pero sí marcan de alguna manera algún posicionamiento en cuanto a política económica o políticas secas, también es bastante subjetiva, ahí es la línea del medio. Quien escribe esa columna tiene que de alguna manera adaptarla a lo que es la editorial, ¿no? Supongo que le va a dar la columna esa quien esté de acuerdo con él, con la editorial. Sí. Pero no, vuelvo a mi pregunta porque me parece que el tema pasa por ahí. Si yo tengo un medio, te contrato como periodista, te propongo que vayas y trabajes tal tema. ¿Podés vos hacer lo que quieras con otros temas que no sean esos? A vos te mandan al Congreso a hacer periodismo sobre el tema ese. Podés dejar tu tarea, el compromiso que te ha dado la dirección, el jefe editorial, que maneje la dirección del diario. Se dan un tema, lo trabajás y lo manejás con toda libertad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Si no te dejan escribir, en este momento estás con legislativas, no te dejan escribir sobre sindicalismo, ¿eso te coarta la libertad como periodista? No, pero también, digamos, a mí el día que me asignan el rol de hacer una cobertura del Congreso no tengo margen para escribir otro tema porque, digamos, hay otra persona que se estará encargando de esa cobertura o eventualmente toma cables de agencia, ¿no? No, lo entiendo, pero quiero decir que entonces el medio tiene la forma más sencilla posible. El poder del medio, que es el que decide qué vas a hacer, finalmente se impone. Sí. Porque te fija la pauta para que vayas y se dediques el domingo a fútbol. Y tu intención de hablar de la mala sesión del Congreso no puedes usarla. Claro. ¿Te afecta eso tu deseo de ser periodista? No. ¿A los demás tampoco? No, o sea, no porque digamos yo tengo un rol que cumplir, de definitiva, de cubrir todo lo que tenga que ver con un tema determinado y trato de agotarlo, digamos. Otro día pediré, si me interesa cubrir otro tema. ¿Te lo dan? Sí, siempre que no es algo prioritario. En mi caso, como es un medio regional, siempre se prioriza la cuestión de que tenga que ver con las provincias. O sea, que hay una gestión de un gobernador, de un intendente. ¿Con la gestión patagónica o todo el país? Bueno, en este caso, como es un diario de Neuquén y Río Negro, ponen prioridad en esas dos provincias. Pero después hay cuestiones que trascienden lo provincial, son nacionales, que también hay que cubrirlas. He hecho muchas entrevistas. Lo interesante de esta profesión, creo que le permite a uno conocer a mucha gente. Sí, Tal vez si uno estaría plenamente abocado a su vocación, en mi caso sería tal vez la de escribir, ¿no? Pero bueno, el periodismo es una buena manera de poder trabajar de lo que uno le gusta, bueno, haciendo algo que no sea tal vez ser un escritor, pero bueno. Nos quedan pocos minutos, pero Marta, Claudio Rabinovich es un periodista además deportivo, que se dedicó muchos años a deportes. Nos gustaría que nos cuente en los últimos minutos cómo es esto de ser periodista deportivo. No, he hecho un poco con un seudónimo escrito. Por mucho tiempo. Sí, bastante tiempo, sobre todo en revistas de tenis, deportivas. Sí, a mí me gusta más porque es menos conflictivo, digamos. El periodismo deportivo, y porque, bueno, no se juegan cuestiones políticas o que puedan afectar. Bueno, últimamente en el fútbol es un poco peligroso también, riesgoso, sí, con el tema de las barras. Sí, hay muchas vetas. Bueno, también está, claro, el periodismo deportivo relacionado con lo político, pero no, claro, me refiero con lo político, pero a que, bueno, o sea, mi vocación nació que ya de chico, lo primero que hacía, me levantaba y era a buscar el gráfico. Cuando era chiquito, escuchaba todos los partidos de fútbol y bueno, ahí empecé. Primero yo empecé yendo a las canchas cuando fui pasante en una radio, a canchas de la B, de la C, de la D, con los viejos movicones, esos grandes aparatos. Y ya nomás veía el partido, pasar los resultados y bueno, estaba hecho, digamos. Ladrillo era. Eran ladrillos, claro. Sí. Yo acabo de descubrir una beta de picardía
de este periodista. Marta, usted escuchó. Él dijo, uno en el deporte no tiene que ver temas de conflictos. ¿Por qué? Yo me dije para mí. Porque Claudio, ¿qué hace? Va y elogia al ganador. No es así. No es así. No, más de una vez me he hecho más aliado de los perdedores. Pero igual, de todas formas, lo muy lindo del periodismo deportivo es que a uno le permite conocer. Estoy pensando ahora en un jugador norteamericano, un tenista, James Blake. Es un jugador negro, un tenista negro, que era un deporte que para los jugadores de raza negra era muy difícil jugarlo en los Estados Unidos. Hablo de la década del 60, 70. Claro. Y él me contó como bueno, a partir de otro jugador, Arthur Ashe, tuvieron los negros acceso al tenis y todo, conocer todas esas vivencias, y después cómo fue ingresando al tenis profesional. Te doy un ejemplo cualquiera, ¿no? El tenis antiguamente se jugaba de pura ropa blanca. De pura ropa blanca, que ahora nada más que lo que pasa en Wimbledon, en un torneo. O sea, antiguamente el tenis era solamente todo ropa blanca. Claro. El deporte blanco, le dicen. Los profesores blancos, exagerando, perseguían a los negros. Bueno, realmente muy interesante, y me quedo con esta idea, Marta. Rabinovich es inteligente, lo que quiere es ir al deporte, porque va y habla bien de los que ganaron y se evita conflictos. Sí. Claudio, muchas gracias, la pasamos muy bien. La verdad que sí. Y seguiremos en un momento un poco más de todo esto. Gracias, cuando quieras. Marta, buenísimo, muchas gracias. Me parece que nos vamos. Sí, bueno, gracias a nuestros oyentes también por seguirnos, y volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21 horas. Hasta el jueves que viene, gracias. Onda Latina. Bueno, no se vayan, que viene Café de por medio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen.